todos y a todas aquellas personas preocupadas por la naturaleza y todo eso, y concretamente en este audiolibro, ya sabéis, ¿no? La agricultura natural, o lo que más se acerca a ese concepto. Este capítulo, capítulo 2 del libro, pues lo vamos a partir en dos partes porque es bastante largo y si no se va a hacer un poco pesado, ¿no? Nada, aquí el maestro Masanobu Fukuoka nos va a hablar de los 4 principios de la agricultura natural. Tocará temas, bueno, como esos propios 4 principios, ¿no? Tocará temas como el laboreo, como aborda el tema del abonado, a su manera, ¿no? Cómo mantiene a raya las malas hierbas, el control de plagas, cómo se efectúa, ¿no? Un control de plagas, una pelea que hoy en día el agricultor extensivo, ¿no? La agricultura convencional está echando una cantidad de productos químicos con un nivel cancerígeno. Bueno, yo personalmente estuve trabajando durante un tiempo en una tienda que se dedicaba a vender estos productos tan saludables, ¿no? Bueno, y le pregunté una vez al jefe, ¿no? Que en qué se basaban todos estos productos, cómo eran capaces de, por ejemplo, atacar cierta especie de insecto o solo cierta especie de mala hierba, y me explicó que son productos químicos, en realidad son moléculas modificadas, ¿no? Y que eso les hace ser tan tóxicos y tan peligrosos a la hora de aplicarlos. Muchos cultivos, la agricultura actual, la moderna, crecen con una toxicidad que, bueno, sería cuestionable, ¿no? Yo realmente recomendaría, como en todo, sobre todo a los veganos, ¿no? Que son y los vegetarianos, son los que más carga de vegetales se meten en el cuerpo, en su organismo, que realmente no piensen en ello. A nivel metafísico, ya entraríamos en nivel metafísico casi. Que si se comen una lechuga, disfruten de ella y ni siquiera piensen en todo esto, porque les va a sentar mal. Pero bueno, siempre hay que informar, ¿no? Sobre lo que está pasando y lo que se está haciendo. Y creo que, bueno, el nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial fue la industria basada en el petróleo y todos sus subproductos, como por ejemplo el plástico. Y también en el tema agrícola se llevó a cabo todo esto, ¿no? Todos estos productos químicos son derivados de la industria del petróleo. Empezaron a aparecer en las explotaciones agrícolas señores con maletines ahí en plan comercial a vender este tipo de productos a los agricultores como la panacea. Y realmente, en cierto sentido, sí es la panacea, porque el control de plagas, de malas hierbas, era bastante efectivo. Pero realmente estás bloqueando y asesinando la vida microbiana natural de tu suelo. Bueno, hay casos de agricultores, no es habitual, pero sí ha habido casos de agricultores a los que realmente se les ha llegado a bloquear el cultivo y el suelo. Y bueno, yo quería comentar esto antes de empezar. Pero lo dicho, ¿no? Que el vegetariano, cualquier persona que se coma un vegetal, que no piense mientras se lo está comiendo, que no piense en toda la carga que lleva. Está bien informarse
sobre lo que está sucediendo en el campo, pero si os coméis la lechuguita o el berro de turno, si viene de la agricultura industrial, no penséis en los químicos que lleva, pensad en que os va a sentar bien y es posible que realmente os siente bien. También existe el efecto contrario al efecto placebo, entonces si te comes algo pensando todo lo que lleva y que te va a sentar mal, al final te va a sentar mal, realmente. Yo pienso así, esto es una opinión. Y bueno, seguimos con el libro y el capítulo 2 comienza así. Los 4 principios de la agricultura natural. Pasa cuidadosamente a través de estos campos. Libélulas y mariposas nocturnas salen volando confundidas. Las abejas pasan volando de flor en flor. Aparta las hojas verdes y verás insectos, arañas, ranas, lagartijas y muchos otros pequeños animales bullir entre la fresca sombra. Este es un ecosistema de campo de arroz, un sistema equilibrado. Comunidades de insectos y plantas mantienen aquí una relación estable. No es raro que una enfermedad de las plantas destruya los cultivos de esta región, no afectando a los de estos campos. Y ahora mira el campo del vecino por un momento. Las malas hierbas han sido exterminadas mediante herbicidas y laboreo. Los animales del suelo y los insectos han sido exterminados con venenos. El suelo ha sido desposeído de materia orgánica y microorganismos naturales por la utilización de abonos químicos. Durante el verano ves a los agricultores trabajando en los campos. Llevan máscaras antigas y largos guantes de goma. Estos campos de arroz que han sido cultivados sin interrupción durante 1000 años ahora han sido arruinados por las prácticas agrícolas explotadoras en una sola generación. Los 4 principios. El primer principio es el no laboreo, es decir, no arar ni voltear el suelo. Durante siglos, los agricultores han supuesto que el arado es esencial para cultivar las plantas. Pero sin embargo, el laboreo es fundamental para la agricultura natural. La tierra se cultiva a sí misma de forma natural, mediante la penetración de las raíces de las plantas y la actividad de los microorganismos y los pequeños animales también, y además las lombrices de tierra. El segundo principio es no utilizar abonos químicos ni compost preparado. La gente interviene con la naturaleza y por mucho que lo intenten, no pueden curar las heridas que causan. Sus descuidadas prácticas agrícolas drenan el suelo de nutrientes esenciales, resultando una disminución anual en la tierra. Si se deja a sí mismo, el suelo mantiene su fertilidad de manera natural, de acuerdo con el ciclo ordenado de la vida vegetal y animal. El tercer principio es
el no desherbaje mediante cultivo o herbicidas. Las malas hierbas juegan su papel en construir la fertilidad del suelo y en equilibrar la comunidad biológica. Como principio fundamental, las malas hierbas deben ser controladas, pero no eliminadas. El acolchado con paja, cobertura del suelo con trébol blanco asociado a los cultivos e inundación temporal proveen un control efectivo de las malas hierbas en mis campos. Y bueno, el cuarto principio es la no dependencia de los productos químicos por Dios. A partir del momento en que las plantas se desarrollan débiles como resultado de estas prácticas no naturales como el laboreo y el abonado, las enfermedades y las plagas se convierten en un gran problema en la agricultura. La naturaleza, dejada sola a su libre albedrío, queda en perfecto equilibrio. Los insectos dañinos y las enfermedades de las plantas están siempre presentes, pero no proliferan en la naturaleza en el grado de necesitar el uso de venenos químicos. La aproximación sensata al control de plagas y enfermedades consiste en cultivar plantas vigorosas en un ambiente equilibrado. Laboreo. Cuando labramos el suelo, el ambiente natural se altera hasta hacerlo irreconocible. Las repercusiones de este tipo de acciones han causado pesadillas al agricultor a lo largo de innumerables generaciones. Pongamos como ejemplo, cuando un área natural es sometida por el arado, algunas malas hierbas muy vigorosas terminan dominando la vegetación. Cuando estas malas hierbas se establecen, el agricultor se encuentra ante la tarea casi imposible de desherbar cada año y muy a menudo la tierra es abandonada. Para resolver problemas de este tipo, la única posibilidad es acabar en primer lugar con las plantas antinaturales que han originado esta situación. El agricultor también tiene la obligación de reparar el daño que ha causado. Debe cesar el laboreo del suelo. Si se practican métodos como cubrir el suelo con paja y sembrar trébol como cobertura, en vez de utilizar maquinaria y productos químicos creados por el hombre para emprender una guerra de aniquilación, entonces el medio volverá poco a poco a su equilibrio natural e incluso las malas hierbas problemáticas podrán ser controladas. Abonado. Se me conoce por haber preguntado, hablando con expertos en fertilidad del suelo, si un campo se abandona a sí mismo, ¿aumentará o disminuirá la fertilidad de dicho suelo? Los expertos generalmente se lo piensan un rato y responden algo como bien, veamos, ¿disminuirá? No, pues recuerdo que si se cultiva arroz durante un largo periodo de tiempo en el mismo campo sin abonarlo, la cosecha termina estabilizándose alrededor de los 2.100 kilogramos por hectárea.
y la tierra ni se enriquecerá ni se agotará. Estos especialistas se refieren a un campo de arroz cultivado mediante laboreo e inundación. Si la naturaleza se abandona a sí misma, la fertilidad aumenta. Los restos orgánicos de plantas y animales se acumulan y son descompuestos en la superficie del suelo por bacterias y hongos. Con la infiltración del agua de la lluvia, estos nutrientes que están en la superficie y son de manera natural hacia abajo llevados para convertirse en el alimento de los microorganismos, las lombrices y otros pequeños animales. Las raíces de las plantas alcanzan los estratos más profundos del suelo y devuelven los nutrientes a la superficie. Si quieres hacerte una idea de la fertilidad natural de la tierra, pasea alguna vez por la montaña y observa los árboles gigantescos que crecen sin abonos ni laboreo. La fertilidad de la naturaleza tal y como es, está más allá del alcance de la imaginación. Si talamos la cubierta natural del bosque y plantamos pinos rojos japoneses o cedros durante unas cuantas generaciones, el suelo se agotará y quedará expuesto a la erosión. Pero por otro lado, tomemos una montaña pelada con un suelo pobre de arcilla roja y plantemos pinos o cedros con una cobertura del suelo a base de trébol o de alfalfa. A medida que el abono verde enriquece y esponja el suelo, las plantas vivaces y los arbustos crecen por debajo de los árboles y comienza un rico ciclo de regeneración. Hay ocasiones en que se han formado 10 centímetros de suelo orgánico en menos de 10 años. Para el cultivo de las plantas agrícolas también se puede abandonar el uso de abonos comerciales. En la mayor parte de los casos sería suficiente con una cobertura permanente de abono verde y la devolución de toda la paja y graznas del grano al suelo. Para proveer estiércol animal y así ayudar a descomponer la paja, yo solía dejar patos sueltos en los campos. Si se introducen cuando todavía son polluelos, mientras las plantas son todavía jóvenes, los patos crecerán juntos con el arroz. Entonces los patos suministrarán todo el estiércol necesario y también ayudarán a controlar las malas hierbas. Yo estuve haciendo esto durante muchos años, hasta que la construcción de una autopista nacional impidió que los patos cruzasen la carretera y regresasen al cultivo. Ahora utilizo un poco de gallinaza para ayudar a descomponer la paja. En otras áreas, los patos u otros animales pequeños de pastoreo son todavía una buena posibilidad práctica. Añadir demasiado abono también puede ocasionar problemas. Un año justo después de ser trasplantado el arroz, arrendé media hectárea de campos recién plantados por un periodo de un año. Desagüé todo el agua de los campos y los cultivé sin abonos químicos, aplicando solamente una pequeña cantidad de gallinaza. 4 de las parcelas se desarrollaron normalmente, pero en la 5ª parcela, no importa lo que hiciera, las plantas de arroz
crecieron demasiado apretadas y fueron atacadas por la enfermedad del añublo. Bueno, a ver, ¿qué pasa con la enfermedad del añublo? Ah, vale, aquí en la nota pone que es un hongo parásito, ¿vale? El añublo, con ñ. Seguimos. Cuando le pregunté al dueño sobre esta parcela, me respondió que había usado durante el invierno como vertedero de gallinaza. Al haberla usado como vertedero de gallinaza, se hizo fuerte el hongo parasitario. Utilizando paja, abono verde y un poco de gallinaza, se pueden obtener producciones elevadas sin tener que añadir en absoluto compost o abonos comerciales. Desde hace varias décadas he estado siguiendo el método de laboreo y fertilización de la naturaleza. Y mientras lo seguía, he estado consiguiendo cosechas récord de hortalizas, cítricos, arroz y cereales de invierno como un regalo, por decirlo de alguna manera, de la fertilidad natural de la tierra. Manteniendo a raya las malas hierbas. He aquí algunos puntos clave que se deben recordar al tratar con malas hierbas. Tan pronto como se abandona el laboreo, el número de malas hierbas decrece rápidamente. También en un determinado campo cambiarán las variedades de malas hierbas. Si se siembran las semillas del próximo cultivo mientras el cultivo precedente está madurando en los campos, estas semillas germinarán antes que las malas hierbas. Las malas hierbas de invierno brotan solamente después de que el arroz ha sido cosechado. Pero para entonces el cereal de invierno ya les ha tomado la delantera. No pueden competir con mi cultivo. Las malas hierbas de verano germinan justo después de la cosecha de cebada y centeno. Pero para entonces el arroz ya está creciendo vigorosamente y no pueden competir con él. Programando la siembra de tal manera que no haya intervalos entre cultivos sucesivos, se da al cereal una gran ventaja sobre las malas hierbas. Después de la cosecha, si todo el campo se cubre con paja, se detiene la germinación de las malas hierbas. Yo supongo que esto es por el tema de que al extender la paja, al dar cobertura, no accede la plantita de la futura mala hierba a la luz del sol, entonces se termina muriendo o por lo menos la controlas bastante. Esto es una suposición mía, pero yo creo que van por aquí los tiros, ¿no? Bueno, seguimos. El trébol blanco sembrado con el cereal para cobertura del suelo también ayuda a mantener las malas hierbas bajo control. Bueno, y aquí también tiene su lógica, ¿no? El trébol, que es una planta invasiva a un nivel increíble, también hace muchísima competencia a la mala hierba. Claro, a la plantita que germina, ¿no? La compite tanto con ella que la asfixia. ¿Y por qué nos interesa más que haya una cobertura de trébol que de otro tipo de mala hierba? Prácticamente porque la mala hierba es aleatoria, puede crecerte en el campo cualquier tipo de mala hierba, pero si tú te adelantas y plantas trébol, que es una leguminosa que te fertiliza el suelo,
porque el trébol tiene esa capacidad, la de fertilizarte el suelo de manera natural, pues ahí lo tienes ya ganado, ¿no? Vamos, yo lo interpreto así. Sí, vamos, seguimos. El método general de tratar las malas hierbas es cultivar el suelo, claro. Pero es que cuando se labra el suelo, las semillas que permanecían en profundidad y que nunca hubieran germinado de manera natural, las estás sacando a la superficie y les estás dando la oportunidad de germinar. Y más aún, bajo estas condiciones se da ventaja a las variedades de germinación y crecimiento rápido de la mala hierba, claro. Se podría decir que el agricultor que trata de controlar la mala hierba cultivando la tierra está bastante, literalmente, sembrando las semillas de su propia desdicha. Control de plagas. Permitidme decir que todavía hay algunas personas que creen que si no se utilizan productos químicos, sus frutales y sus cosechas se marchitarán ante sus propios ojos. Pero la realidad es que utilizando estos productos químicos, la gente ha creado involuntariamente las condiciones por las cuales este temor infundado puede convertirse en realidad. Recientemente, los pinos rojos japoneses han estado sufriendo severos daños a causa de una plaga de carcoma de la corteza del pino. Los ingenieros forestales están ahora utilizando helicópteros en un intento de frenar este daño mediante la aplicación aérea de pesticidas. Yo no niego que esto sea efectivo a corto plazo, pero sé que tiene que haber otro método. Las carcomas causantes de la marchitez, según las investigaciones más recientes, no son una infestación directa, sino que siguen la acción de nemátodos intermediarios. Los nemátodos se crían dentro del tronco, bloquean el transporte del agua y los nutrientes y ocasionalmente provocan que el pino se marchite y finalmente muera. La causa última, por supuesto, todavía no se comprende con claridad. Los nemátodos se alimentan de un hongo que vive dentro del tronco del árbol. ¿Y por qué comenzó este hongo a extenderse tan prolíficamente por dentro del árbol? ¿Comenzó el hongo a multiplicarse después de que el nemátodo hubiese ya aparecido? ¿O apareció el nemátodo porque el hongo ya estaba presente en el tronco? Se reduce todo a la pregunta de quién llegó primero, ¿el hongo o el nemátodo? Y más aún, hay un microbio sobre el que se conoce muy poco, que siempre acompaña a este hongo, y un virus tóxico para el hongo. Un efecto siguiendo a otro efecto en cada dirección. Lo único que puede decirse con seguridad es que los pinos están muriendo en cantidades poco corrientes. La gente no puede saber cuál es la verdadera causa de la marchitez del pino, así como no puede saber las últimas consecuencias de su remedio. Si la situación se altera sin saber cómo,
únicamente se están esparciendo las semillas de la próxima catástrofe. Y no puedo alegrarme al saber que el daño inmediato de la carcoma ha sido reducido por la aplicación de productos químicos. La utilización de productos químicos agrícolas es la forma más inepta de tratar de resolver problemas de este tipo y solamente conducirá a mayores problemas en un futuro. Estos 4 principios de la agricultura natural, no laboreo, no utilización de abonos químicos o compost preparado, no deservaje mediante labores o herbicidas y no dependencia de productos químicos, cumplen con el orden natural y llevan al origen de la riqueza de la naturaleza, de la propia riqueza de la naturaleza, de su propio equilibrio. Todos mis pasos a tientas han seguido estas líneas de pensamiento. Este es el núcleo de mi método de cultivo de hortalizas, cereales y cítricos. Cultivando entre malas hierbas. Muchos tipos de malas hierbas crecen con el centeno y el trébol en estos campos. La paja de arroz esparcida sobre estos campos el pasado otoño ya se ha descompuesto en forma de rico humus y este campo producirá cerca de 1.800 kilogramos de centeno por hectárea. Ayer, cuando el profesor Cavase, una prominente autoridad en pastos, y el profesor Hiroe, que está investigando sobre variedades antiguas de plantas cultivadas, vieron la bella capa de abono verde y centeno sobre mis campos y la elogiaron como si fuera una maravillosa obra de arte. Un agricultor local que había esperado ver mis campos cubiertos de hierba se sorprendió al encontrar al centeno creciendo tan vigorosamente entre muchas otras plantas. Expertos y técnicos también han venido aquí. Han visto las malas hierbas y se han ido moviendo sus cabezas asombrados. Perdón, seguimos. Hace 20 años, cuando estaba promoviendo el uso de la cobertura permanente del suelo en vergeles, no se veía una sola brizna de hierba en los campos o en los vergeles a lo largo de todo el país. Viendo vergeles de frutales como el mío, la gente empezó a entender que los árboles frutales podían crecer bien entre las malas hierbas y el césped. Y hoy en día las plantaciones de frutales con cobertura de hierba son comunes en todo Japón, y aquellas sin cobertura de hierba se han convertido en la excepción. Igual en los campos de cereal. El arroz, la cebada y el centeno pueden ser cultivados con éxito durante todo el año en campos cubiertos con malas hierbas y trébol. Y permitidme repetir con mayor detalle el programa anual de siembra y cosecha en estos campos. A principios de octubre, antes de la cosecha del arroz, se siembran a voleo entre los tallos en maduración del arroz, trébol blanco y las variedades de crecimiento rápido de cereal de invierno.
El trébol blanco se siembra a razón de 4,5 kilogramos por hectárea. Los cereales de invierno a razón de 30 a 60 kilogramos por hectárea de semilla. Para agricultores expertos o para campos con suelo pobre y duro, es más seguro aumentar al comienzo la cantidad de semilla. A medida que el suelo mejora con la descomposición de la paja y con el abono verde y que el agricultor está más familiarizado con el método de siembra directa y sin laboreo, la cantidad de semilla puede ser reducida. El trébol y el centeno o la cebada ya han germinado y crecido unos 4 o 5 centímetros. Cuando el arroz ya está listo para ser cosechado. Durante la cosecha del arroz, las jóvenes plantas son pisadas por los segadores, como es lógico, pero se recuperan en muy poco tiempo, gracias a su resiliencia. Cuando se finaliza el desgranado de la espiga, se esparce la paja y las cascarillas del arroz sobre el campo. Si el arroz se siembra en otoño y se deja sin cubrir, las semillas son a menudo comidas por ratones y pájaros o a veces se pudren en el suelo, por lo que yo recubro las semillas de arroz con una capa de arcilla antes de sembrarlas. Las semillas se ponen en un recipiente liso o en una cesta y se agitan con un movimiento circular. Se espolvorea arcilla finamente triturada sobre ellas y se añade de vez en cuando una fina pulverización de agua. Y así se formarán unas pequeñas bolitas de cerca de 1 centímetro de diámetro. Hay otro método para hacer las bolitas primero. La semilla descascarillada del arroz se sumerge en agua durante varias horas. Posteriormente son removidas y mezcladas con arcilla humedecida, amasándolas con las manos o los pies. Y la arcilla se pasa a través de una tela metálica para separarla en pequeños terrones. Los terrones se dejan secar durante 1 o 2 días hasta que puedan ser redondeados en forma de bolitas entre las palmas de las manos. Lo ideal es que haya una semilla por cada bolita. Y en un día es posible hacer suficientes bolitas como para sembrar algunas hectáreas. Dependiendo de las condiciones, a veces también recubro con arcilla, formando bolitas las semillas de otros cereales y hortalizas antes de sembrarlas. Entre mediados de noviembre y mediados de diciembre es una buena fecha para sembrar a voleo. Entre las jóvenes plantas de cebada o centeno, las bolitas conteniendo las semillas de arroz. Y también pueden sembrarse en primavera. Aquí hay una nota en el libro en la que comenta que el arroz se siembra en dosis de 70 a 40 kilogramos por hectárea hacia finales de abril. Supongo que es en el caso en el que siembra las bolitas de arcilla con semilla de arroz en primavera, sí. Y bueno, dice también en esta nota que el señor Fukuoka revisa la germinación de la semilla sembrada en otoño y esparce más bolitas de semilla si es necesario. En primavera, claro. Seguimos. Luego se esparce una delgada capa de gallinaza sobre el campo para ayudar a descomponer la paja de arroz
que habíamos esparcido, completando así la siembra anual. En mayo, cuando se cosecha el cereal de invierno y después de desbrozarlo, se esparce sobre el campo toda la paja resultante. Entonces permito que el agua permanezca inundando el campo durante una semana o 10 días. Esto origina el debilitamiento de las malas hierbas y del trébol y permite que el arroz germine a través de la paja. El agua de la lluvia es suficiente para cubrir las necesidades de las plantas en junio y julio. En agosto se riega el campo una vez por semana, sin permitir que el agua permanezca estancada. Y la cosecha de otoño está aproximándose. Este es el ciclo anual del cultivo de arroz y de cereal de invierno, siguiendo mi método natural. La siembra y la cosecha siguen tan de cerca el modelo natural que podrían considerarse más un proceso natural que una técnica agrícola. El agricultor solamente necesita 1 o 2 horas para sembrar y esparcir la paja sobre 0,1 hectárea. Con excepción del trabajo de la cosecha, el cereal de invierno puede cultivarse con una sola mano. 2 o 3 personas pueden hacer todo el trabajo necesario para cultivar un campo de arroz, utilizando solamente las herramientas tradicionales japonesas. Y probablemente no hay método más fácil y más simple para cultivar cereales. Implica poco más que sembrar a voleo y esparcir la paja, pero he necesitado cerca de 30 años para poder alcanzar esta simplicidad. Este método de agricultura ha evolucionado de acuerdo con las condiciones naturales de las islas japonesas, pero creo que la agricultura natural puede ser también aplicada en otras áreas y al cultivo de otras plantas nativas. En áreas donde el agua no está disponible con tanta facilidad, pueden cultivarse, por ejemplo, arroz de montaña y otros cereales tales como el trigo sarraceno, el sorgo o el mijo. En vez de trébol blanco, pueden utilizarse como cobertura vegetal otras variedades de trébol, o alfalfa, pezas, altramuz, siempre que sean leguminosas y fertilicen el suelo de manera natural, claro. La agricultura natural toma una forma distintiva de acuerdo con las condiciones únicas del área en la cual es aplicada. Haciendo la transición a este tipo de agricultura, puede ser necesario algo de desherbaje al principio, así como de compostaje y algo de poda, pero estas medidas deben ser reducidas gradualmente cada año. Realmente el factor más importante no es la técnica de cultivo, sino la posición mental que adopta el agricultor. Cultivando con paja. Esparcir paja puede considerarse poco importante, pero es fundamental en mi método de cultivar arroz y cereal de invierno. Está relacionada con todo. Está relacionada con la fertilidad, con la germinación, con las malas hierbas, con el mantener alejados a los gorriones, con la conservación de la humedad del suelo,
etcétera, etcétera, etcétera. Tanto en la práctica como en la teoría, la utilización de paja en agricultura es de vital importancia. Y esto es algo que parece que yo no puedo hacer entender a la gente. Esparciendo paja sin trocear. El Centro de Ensayos de Okayama está ensayando ahora la siembra directa de arroz en el 80% de sus campos experimentales. Cuando sugerí que esparciesen la paja sin trocear, ellos aparentemente pensaron que esto no podía ser correcto y condujeron los experimentos troceando la paja con una picadora mecánica. Cuando fui a visitar los ensayos hace pocos años, encontré que los campos habían sido divididos en grupos utilizando en unos paja picada, paja entera en otros y el resto sin paja. Esto es exactamente lo que yo hice durante mucho tiempo. Y dado que la paja entera da mejores resultados, pues esta es la forma en que yo lo utilizo. El señor Fuji, un profesor de la Escuela de Agricultura de Yasuki, de la prefectura del Shimane, quería probar la siembra directa y vino a visitar mi explotación. Le sugerí que esparciese paja sin trocear sobre sus campos. Regresó al año siguiente y me notificó que el ensayo había fracasado. Después de escuchar atentamente su informe, encontré que había depositado la paja sobre el suelo tan ordenadamente como el acolchado de un huerto familiar japonés. Pero si se hace de esta forma, las semillas no pueden germinar bien. Igualmente, si se esparce tan meticulosamente la paja de cebada o centeno, los brotes de arroz tendrán dificultad en atravesarla. Es mejor tirar la paja en todas las direcciones, como si los tallos hubiesen caído de forma natural. La paja de arroz funciona bien como cobertura de los cereales de invierno, y la paja de los cereales de invierno funciona mejor con el arroz. Quiero que esto se comprenda bien. Hay varias enfermedades del arroz que infectarían el cultivo si se aplicase paja fresca de arroz sobre el campo sembrado por ese mismo cereal. Sin embargo, estas enfermedades del arroz no infectarán al cereal de invierno, y si la paja de arroz se esparce en otoño, estará completamente descompuesta para cuando germine el arroz la próxima temporada, en la próxima primavera. La paja fresca de arroz es segura para los cereales de invierno como lo es la paja de trigo sarraceno. Y la paja de los cereales de invierno puede ser utilizada para el arroz y para el trigo sarraceno. En general, la paja fresca de los cereales de invierno, tales como el trigo, la cebada y el centeno, no deben utilizarse como cobertura para otros cereales de invierno, ya que podría ocasionar problemas de transmisión de sus propias enfermedades. Yo creo que esto es fácil de entender, ¿no? Toda la paja y envolturas de los granos que se obtengan después de la trilla deben ser devueltas al campo de cultivo. La paja enriquece el suelo.
El esparcir la paja sobre los campos de cultivo mantiene su estructura y enriquece el suelo, así que se hace innecesario el abonado comercial. Esto, por supuesto, dentro de la práctica del no cultivo. Mis campos seguramente son los únicos en el Japón que no han sido labrados desde hace aproximadamente 30 años, y la calidad del suelo mejora con cada estación. Yo estimaría que la capa superficial del suelo, rica en humus, se ha enriquecido en una profundidad de más de 10 centímetros durante estos años. Básicamente es el resultado de devolver al suelo todo lo que se ha producido en el campo, excepto el propio grano, claro. No es necesario preparar compost. No hay necesidad de preparar compost. No digo que no se necesite compost, sino solamente que no es necesario trabajar tan duro fabricándolo. Si se deja la paja sobre la superficie del campo en primavera u otoño y se cubre con una ligera capa de gallinaza o excremento de patos, en 6 meses estarán totalmente descompuesta. Para hacer el compost, según el método usual, el agricultor trabaja como un loco bajo el ardiente sol, troceando la paja, añadiendo agua y cal, volteando el montón y acarreándolo hacia los campos. El agricultor pasa a través de todas estas penurias porque piensa que es el mejor método. Yo preferiría ver a la gente esparciendo solamente la paja y las cáscaras de los cereales o virutas de madera sobre sus campos. Viajando a lo largo de la línea de Tokaido en el oeste del Japón, he observado que la paja se trocea menos que cuando comencé a hablar de esparcirla sin picarla. Tengo que dar crédito a los agricultores, pero los expertos de los tiempos modernos todavía dicen que es mejor utilizar solamente tantos cientos de kilos de paja por hectárea. ¿Por qué no dicen que se devuelva toda la paja a los campos? Mirando a través de la ventana del tren, se pueden ver agricultores que han cortado y esparcido cerca de la mitad de la paja y han dejado el resto en un margen pudriéndose bajo la lluvia. Si todos los agricultores del Japón se unieran y comenzaran a devolver absolutamente toda la paja a sus campos, supondría una enorme cantidad de compost que se incorporaría al suelo. Germinación. Durante cientos de años, los agricultores han empleado muchos cuidados y tiempo en la preparación de los semilleros de arroz para obtener plantones fuertes y sanos. Los pequeños semilleros se cuidaban como si fuesen altares familiares. La tierra se labraba, se esparcía por su superficie arena y cenizas de las cascarillas del arroz y se ofrecía una oración para que las plantas se desarrollasen vigorosamente. Está justificado, por lo tanto, que los aldeanos de los alrededores pensasen que yo estaba fuera de mis cabales, pues sembraba el arroz a voleo cuando el cereal de invierno todavía no había sido cosechado.
Me lo imagino, vamos. A ver. Con hierbas y trozos de paja descompuesta por todo el alrededor. Desde luego las semillas germinan bien cuando se siembran en un campo que ha sido labrado correctamente. Pero si llueve y el campo se convierte en un lodazal, no se puede entrar ni andar sobre él y la siembra debe aplazarse. El método del no laboreo es seguro en cuanto a este punto, pero por otra parte hay problemas con los pequeños animales, tales como los topos, los grillos, los ratones y babosas, a los que les gusta comerse las semillas. Por eso la capa de arcilla recubriendo la semilla resuelve este problema. En la siembra del cereal de invierno, el método usual consiste en esparcir las semillas y posteriormente cubrirlas con tierra. Si las semillas se siembran a demasiada profundidad, entonces se terminan pudriendo. Yo primero depositaba las semillas en pequeños agujeros en el suelo o en surcos sin cubrirlos con tierra, pero experimenté muchos fallos con ambos métodos. Últimamente me he vuelto gandul y en lugar de hacer surcos o punzar agujeros en el suelo, envuelvo las semillas en bolitas de arcilla y las esparzo directamente sobre el campo. La germinación es óptima sobre la superficie, donde está expuesta al oxígeno. He descubierto que en los lugares donde estas bolitas están cubiertas con paja, las semillas germinan bien y no se pudren, incluso en los años de fuertes precipitaciones. La paja ayuda a mantener a las hierbas y a los pájaros bajo control. Idealmente, una hectárea proporcionará cerca de 4.000 kilogramos de paja de centeno. Si toda la paja se esparce devolviéndola al campo, la superficie quedará completamente cubierta. Incluso una hierba tan problemática como es la hierba cangrejo, que constituye el problema más difícil en el método de siembra directa sin laboreo, puede ser mantenida bajo control. ¡Ay! Y los gorriones. Los gorriones me han causado muchísimos dolores de cabeza. La siembra directa no puede triunfar si no hay un método eficaz de mantener a raya a los pájaros. Hay muchos lugares en los cuales la siembra directa ha progresado lentamente solamente por esta única razón: los pájaros. Muchos de vosotros puede que tengáis el mismo problema con los gorriones y sabréis lo que quiero decir. Puedo recordar algunas veces cuando estos pájaros me seguían y devoraban todas las semillas que había sembrado, incluso antes de que tuviese la oportunidad de plantar en el otro extremo del propio campo. Probé con espantapájaros, redes y cuerdas con ruidosas latas, pero nada pareció trabajar demasiado bien. O si alguno de estos métodos parecía dar buen resultado, su efectividad no duraba más de 1 o 2 años. Mi propia experiencia me ha demostrado que se puede resolver con máxima eficacia el problema de los gorriones si se esparce la semilla mientras que el cultivo precedente está todavía en el campo, porque queda así escondida entre las hierbas y el trébol.
junto con la aplicación de una cobertura de paja de arroz, cebada o centeno, tan pronto como el cereal sembrado haya sido cosechado. He cometido muchos errores mientras experimentaba a lo largo de todos estos años, y he experimentado fracasos de todo tipo. Probablemente sé más sobre lo que puede salir mal cultivando plantas que cualquier otra persona en todo el Japón. Cuando triunfé por primera vez con el cultivo de arroz y cereal de invierno, siguiendo el método del no laboreo, me sentí tan satisfecho como Colón debió sentirse cuando descubrió América. Cultivando arroz en un campo sin inundar. Hacia principios de agosto, las plantas de arroz de los campos de los vecinos llegan ya a la altura de la cintura, mientras que las plantas de mis campos tienen solamente alrededor de la mitad de esta altura. La gente que viene aquí de visita hacia finales de julio se muestra tan escéptica y pregunta: Fukuoka-san, ¿va a dar buen resultado este arroz? Seguro, les respondo. No hay de qué preocuparse. Yo no busco obtener plantas altas, de rápido crecimiento y con grandes hojas. En vez de ello, mantengo las plantas tan compactas como es posible. Se debe mantener la espiga pequeña, no sobrealimentar las plantas y permitirles crecer según su forma natural. Generalmente, las plantas de arroz de 90 a 120 centímetros de altura producen hojas exuberantes y dan la impresión de que la planta va a producir mucho grano, pero son únicamente los tallos y las hojas los que están creciendo con fuerza. La producción de almidón es grande, pero la eficacia es baja, y es tanta la energía que se gasta en el desarrollo vegetativo que no queda gran cosa para ser almacenada en el grano. Por ejemplo, si estas plantas altas y desproporcionadas producen 100 kilogramos de paja, la producción de arroz será cerca de 50 a 60 kilogramos. En las pequeñas plantas de arroz, tal como las que crecen en mis campos, 100 kilogramos de paja producen 100 kilogramos de arroz. En una buena cosecha, la producción de grano de arroz de mis plantas alcanzará cerca de los 120 kilogramos de grano por cada 100 kilogramos de paja. Representa que habrá un 20% más de peso de arroz que de paja. Las plantas de arroz cultivadas en un campo sin inundar no crecen tan altas. La luz solar se recibe uniformemente, alcanzando la base de las plantas y las hojas más bajas. 0,5 centímetros cuadrados de hoja bastan para producir 6 granos de arroz. 3 o 4 pequeñas hojas son más que suficientes para producir 100 granos de arroz en la espiga. Yo siembro un poco denso y acabo cosechando cerca de 250 a 300 tallos portadores de espiga, lo que serían de 20 a 25 plantas por cada metro cuadrado. Si se
tienen muchos tallos por ahijamiento y no se busca obtener plantas grandes, se pueden obtener altos rendimientos sin dificultad. Esto también es cierto para el trigo, la cebada, el trigo sarraceno, la avena, el mijo y otros cereales. Para el cultivo de arroz, el método usual consiste en mantener varios centímetros de agua inundando los campos durante la estación de crecimiento. Los agricultores han estado cultivando arroz en el agua durante tantos siglos que mucha gente cree que no puede ser cultivado de ninguna otra manera. Las variedades de arroz cultivadas en campos inundados son relativamente resistentes a ser cultivados en campos inundados, pero no es bueno para la planta ser cultivada de esta forma. Las plantas de arroz crecen mejor cuando el contenido de agua del suelo está entre el 60 y el 80% de la capacidad de campo. Cuando el campo no se inunda, las plantas desarrollan raíces más fuertes y son extremadamente resistentes a los ataques de enfermedades o de insectos. La principal razón para cultivar arroz en un campo inundado consiste en poder controlar las malas hierbas, creando un ambiente en el que pocas malas hierbas podrían sobrevivir. Sin embargo, aquellas que sobreviven deben ser arrancadas a mano o con una herramienta manual. Si se sigue el método tradicional, este trabajo agotador debe repetirse varias veces durante cada estación de crecimiento. En junio, durante la estación de los monzones, yo mantengo el agua inundando el campo aproximadamente durante una semana. Pocas de las hierbas que germinan en los campos secos pueden sobrevivir, incluso en un periodo tan corto sin oxígeno. El trébol también se me marchita y se me pone amarillo. La idea consiste en no matar al trébol, solamente debilitarlo para permitir a las plántulas de arroz que se establezcan, claro. Cuando el agua es drenado, el trébol se recupera y se extiende bajo las plantas de arroz en crecimiento para cubrir de nuevo la superficie del campo. Si muestras una planta de arroz de mi campo a un agricultor, este reconocerá inmediatamente que tiene el aspecto que debía tener una planta de arroz y que su forma es la forma ideal. El agricultor reconocerá que las semillas germinaron naturalmente y que la planta no fue trasplantada, que la planta no puede haber crecido con mucha agua y que no se aplicó abono químico. Cualquier agricultor puede deducir fácilmente todas estas cosas observando el aspecto global de la planta, la forma de las raíces y la longitud de los entrenudos del tallo principal. Si sabes cuál es la forma ideal, es solamente cuestión de saber cómo se debe cultivar la planta para llegar a esta forma bajo las condiciones únicas de tu propio campo. Yo no estoy de acuerdo con la idea del profesor Matsushima de que es mejor la forma en que la cuarta hoja, comenzando desde la punta de la planta, es la más larga. Algunas veces, cuando la segunda o la tercera hoja son las más largas, es cuando se obtienen los mejores resultados.
Si el crecimiento se frena mientras la planta es joven, es cuando se obtiene una gran cosecha, si la última o la segunda hoja son las más largas. La teoría del profesor Matsushima se deriva de experimentos en los que se utilizan plantas de arroz debilitadas, cultivadas con abonos en semilleros y que luego han sido trasplantadas. Para mi arroz, por el contrario, ha crecido de acuerdo con el ciclo natural de vida de la planta del arroz, igual que si estuvieran creciendo de forma silvestre. Yo espero pacientemente a que la planta se desarrolle y madure a su propio ritmo. En los últimos años he estado ensayando una antigua variedad de arroz glutinoso del sur. Cada semilla, sembrada en otoño, produce una media de 12 tallos con cerca de 250 gramos por espiga. Con esta variedad, creo que un día seré capaz de obtener una cosecha cercana a la máxima obtenible teóricamente de la energía solar recibida por el campo. En algunas zonas de mis campos ya he conseguido cosechas de 7.500 kilogramos por hectárea con esta variedad. Visto a través del desconfiado ojo del técnico, mi método de cultivar arroz podría decirse que es un resultado provisional a corto plazo. Probablemente dirían que si el experimento continuase por más tiempo, ciertamente aparecería algún tipo de problema. Pero yo he estado cultivando arroz de esta forma durante más de 20 años. Las producciones siguen aumentando y el suelo se está volviendo más fértil cada año. Bueno, y fin de esta primera parte de este segundo capítulo del libro. Vemos que este hombre sí que experimentó y bueno, que tuvo sus fiascos, por decirlo así, a fuerza de probar, pero vamos, que tenía un horizonte, un objetivo claro, que era cultivar basándose en la manera en la que lo hace la naturaleza, o por lo menos acercándose a ella. Y parece ser que lo consiguió el tío, la madre que le parió. Bueno, en la próxima capítulo en YouTube, que es la continuación del segundo capítulo del libro, como ya os he comentado, lo he hecho más corto, lo he dividido en dos porque si no es muy pesado. Y nada, este hombre aquí en el segundo capítulo nos hablará de árboles frutales, lo que hizo él con los frutales. Parece ser que, bueno, nos va a hablar de cosas como no matar a los depredadores naturales. Me parece bastante curioso. Ya sabemos que lo que son los animales naturales y las plagas a veces son complicadas. Si no controlas eso, pueden acabar con cultivos enteros. Bueno, y también nos va a hablar en la segunda parte, ¿no? En la siguiente capítulo, de cómo hizo él, cómo fue su experiencia a la hora de cultivar las hortalizas también, como si fueran plantas silvestres. Así que bueno, esperamos con ansia el siguiente capítulo. De momento, yo lo que os puedo mandar es un abrazo muy fuerte, desearos que seáis muy felices y que tengáis buenos resultados en vuestras huertas, en vuestros campos, en vuestras macetas o en vuestros cultivos en general. Y larga y próspera vida a nosotros y a la naturaleza.
Nos vemos.